Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que guardemos tus estatutos, tus testimonios, tus enseñanzas, más que el oro, más que la plata, guardarlos en nuestro corazón. Que la exposición de tu bendita palabra nos alumbre, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ahora en tus mandamientos meditaremos y consideraremos tus estatutos. En ellos está tu plan para nosotros. En ellos está tu voluntad y tu propósito. Nos regocijaremos al encontrarlos. En tu consejo meditaremos, oh Dios. Señor, por el poder y la autoridad de tu nombre, que nada nos estorbe, que nada nos quite la atención de tu palabra, Señor. Yo con total certeza proclamo la libertad que da tu Espíritu para recibir la palabra de Dios de buena gana y acompañada de fe en los que la oyen. Proclamo la libertad del Espíritu y que todo aquello que en esta hora se levanta para perturbar, para confundir, para distorsionar, sea echado de este lugar. Todo lo que en el mundo espiritual se cierne sobre la congregación, todo lo que ciega la mente, el oído, lo cierra, en el nombre de Jesús, sea reprendido en este mismo momento y venga la libertad gloriosa de los hijos de Dios para recibir tu palabra, guardarla y ponerla en práctica. Y todos decimos en esta hora, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y que Dios les bendiga mientras escuchamos su palabra. Tomen asiento, por favor. Bienvenidos a todos. Qué gusto compartir con ustedes la mesa del Señor. Qué bueno. Hoy vamos a hablar sobre la guerra espiritual. Esto es una serie de mensajes que los pueden escuchar por YouTube o por Spotify, las redes sociales. Vamos a hablar sobre la guerra espiritual. El título es Estrategias y maquinaciones satánicas. Todos los cristianos, o la mayoría, han leído pasajes tales como: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no tenemos lucha o no luchamos contra enemigos de carne y hueso. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. No es tu suegra, no es tu marido. ¿Es de carne y hueso o no? ¿Por qué peleas con él? ¿Por qué te pones tan peleona? No son tus hijos, no son tus padres, no son tus hermanos en la fe. Todos hemos leído ese pasaje, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Con quién nos calentamos? Yo veo mucha gente muy enojada con otros, pero con el diablo nunca se enojan. Cuando la Escritura dice, no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Cuántos han leído estos pasajes? Y entonces, ¿por qué todavía estás ensañado con alguien de carne y hueso? ¿Por qué? En una oportunidad el apóstol Pablo disciplinó a distancia a un hombre que había cometido un acto inmoral en la iglesia de Corinto. Sin embargo, cuando fue reprendido y disciplinado, ese hombre se arrepintió y le escribió nuevamente a los corintios diciendo: si ustedes han perdonado a ese hombre, yo también lo perdono.
Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo y en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Todos hemos leído esos pasajes. En la Reina Valera dice, no ignoramos sus maquinaciones. En otro lugar de la Escritura, en Efesios 4, 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis. Te puedes molestar por algo que realmente amerita que uno se enoje, no porque tanto lo afecten a uno, sino porque ofende a Dios. Eso sería la única manera que Dios nos tolera que nos airemos, que quedemos ahí. Sin embargo, dice, no pequen. El versículo siguiente dice, ni deis lugar al diablo. Otra vez, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? No perdonando, enojándonos y que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Abrimos puertas al enemigo. Todos hemos leído esos pasajes. Sin embargo, no basta con que la iglesia intelectualmente lo sepa. No basta que determinado medicamento te sirva, lo tengas en mente, pero no lo tomes. No lo practiques. En este caso, a la palabra de Dios. La iglesia debe ser consciente de que está en una guerra espiritual. Y esa guerra es contra, como dice Efesios 6 del 11 en adelante, son enemigos de un mundo invisible a nuestros ojos humanos. Hay veces que brujos, hechiceros, macumberos, personas que se dedican a la adoración y al servicio de Satanás, aunque se vistan de pais santos, demonios quedan. Esas personas a veces por ignorancia, por temor, porque se metieron en esas cosas y no pueden salir de ellas, tienen temor de salir de ellas. Nosotros nos parece que a pesar que esas personas están en esa condición, son ellas contra las que tenemos que luchar. Sin embargo, no, es contra los espíritus que operan en ellos. Y ellos a veces son más conscientes del mundo espiritual que la propia iglesia. ¿Qué nos está pasando? ¿Sabes tú que por esas estrategias o estratagemas tú estás estancado en ciertas áreas de tu vida y tu vida no avanza como Dios quiere? ¿Sabes que por esas maquinaciones hay áreas de tu vida que no prosperan? ¿Sabes que cuando tú estás enojado con alguien y se pone el sol sobre tu enojo y se pone el invierno y el verano y la primavera y sigues enojado, lo que estás haciendo es dándole lugar al diablo? ¿Para qué? Para que él con sus estrategias te ponga un palo en la rueda y no avances espiritualmente. Si le das lugar al diablo, quedas engualichao, mijo. Y no avanzas. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Será que somos conscientes solamente del mundo natural y no del espiritual? La realidad consta de un mundo que se ve a nuestros ojos naturales y un mundo que no se ve a los ojos naturales. Hay un mundo visible e invisible. Si solamente vemos lo visible, estamos viendo la mitad de la realidad. Pero la realidad completa incluye lo espiritual. Y la Biblia nos testifica, la palabra de Dios nos da testimonio de qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Y lo que pasa es que hay poderes invisibles que
que luchan contra la iglesia para que la iglesia no avance en los propósitos de Dios. Obviamente que no es caprichosamente que Satanás influye meramente. No, 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 no. Es porque se le da lugar. Cuando usted apaga la luz, no es necesario andar haciendo ningún tipo de cosa extraña para que vengan las tinieblas. Simplemente usted no alumbra y las tinieblas se apoderan de un lugar. Si apagásemos la luz aquí, cerrásemos bien las ventanas con cortinas blackout, que no entren luces externas, todos aquí quedaríamos a oscuras. Las tinieblas no te piden permiso, simplemente las tinieblas son ausencia de luz. Lo mismo cuando el diablo haya un lugar en tu vida, un área donde no se la has entregado a Dios, un área donde tú todavía haces y deshaces, lo que hace el enemigo es, sin que tú lo llames, él viene y se plantifica ahí. Viene y se pone a operar ahí. Ese es su hábitat, las tinieblas. Las aves para volar, los peces para nadar, los hombres para caminar y el diablo y sus agentes para las tinieblas. Ahí donde hay tiniebla espiritual, hay oscuridad moral. Y las personas están atadas a cosas que a veces saben que están mal, pero no pueden salir de esa esclavitud. Algo les retiene. Son poderes espirituales de maldad, que en un momento tomaron lugar en la vida de esas personas y ahora la Biblia dice que Satanás a sus esclavos nunca les abre la cárcel. Por tanto, ahora las personas están encarceladas. ¿En qué área te pasa eso a ti? Debes de ser consciente que hay una guerra espiritual para sacar al enemigo de ahí. Porque él solo no se va. Vamos a compartir hoy un pasaje que nos muestra de manera inequívoca el operar demoníaco desde el mundo espiritual y cómo se ve eso en el mundo natural. El apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo su primer viaje misionero. Estaban llevando la palabra de Dios donde no había sido predicada. Estaban cumpliendo eso de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y llegaron a la isla de Chipre. Y allí estuvieron en algunos lugares hasta que llegaron a un lugar llamado Pafos. Viajaron de ciudad en ciudad, dice Hechos capítulo 13, verso 6. Viajaron de ciudad en ciudad por toda esa isla hasta que llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Este prefijo, Bar, en hebreo, es hijo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Miren ustedes. Como Bartimeo, hijo de Timeo. Bar Misbah, hijo del mandamiento. Estos son para los adolescentes judíos que ya han aprendido y han pasado por la instrucción de la Torá y en su adolescencia se hace todo un festejo familiar porque ahora ese hijo ya tiene el conocimiento de la ley de Dios. Bar Misbah. Ahora, el verso 7 dice, ese hechicero judío, falso profeta, es decir, se hacía pasar como que hablaba de parte de Dios, era además judío, o sea, conocía la ley, conocía el Moisés, el Pentateuco, conocía los salmos, él la tenía clara. Y se hacía pasar como de parte de Dios.
y se había apegado al gobernador. Noten ustedes qué precisa es la Escritura. Ese hombre, que era un agente de Satanás, le había rendido culto a Satanás, le había entregado su vida a los poderes de las tinieblas, y estos habían conducido su vida al lado del gobernador de la isla. Al lado de los gobernantes hay personas a quien Satanás les ha asignado para que en algún momento ese gobernante tome una decisión a favor de los intereses y propósitos de las tinieblas. Es muy probable que siempre aparezca un amigo que le diga, yo conozco un brujo que tú no sabes qué fuerte que es. No sabe las maldiciones que echa ese brujo. Mira, terribles. Tú necesitas que te santigüen o te santigúen. Así estaba ese hechicero, porque siempre los servidores de Satanás están en lugares específicos. ¿Por qué? Porque son los agentes en que esos demonios entran a operar en el mundo. Y máxime si la persona está en autoridad. Una cosa es que traten de usar a alguien que está viviendo, por decirles, en la calle como linchera, cuya influencia es muy limitada, hace mal, pero bueno, hay limitaciones propias de la persona. Y otra cosa es cuando alguien tiene autoridad para apretar el botón nuclear y para decir sí a una guerra. ¿Ustedes qué les parece? Las personas que están en autoridad, es muy evidente cuando ellas son usadas por el diablo. Satanás vino a robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿dónde están los consejeros de los gobernantes para cuando Jesús quiera usar a ese siervo, a esa sierva suya, influyan a ese gobernante correctamente? ¿Dónde están? En ningún lugar, están escondidos porque hay gente que dice, no, la política es del diablo. Y los políticos están todos en manos del diablo. Eso es un lugar muy fangoso. Y bueno, y los vamos a dejar en las manos del diablo porque después nos van a gobernar. Y después no nos va a gustar. Por tanto, quiero decirles, hermanos, que así como en el deporte, así como en la seguridad interior, así como en la seguridad pública, así como en las autoridades empresariales, así como en las autoridades sindicales, así como en la política, en el parlamento, en el área judicial, en el área ejecutiva, así también tienen que estar los agentes de Dios para aconsejar de parte de Dios a ese gobernante, que vaya que lo necesita. ¿O qué creen que hacía Daniel? Daniel era un verdadero profeta, un verdadero hombre de Dios, que estaba allí para que de parte de Dios pudiese ayudar a los reyes a los cuales Dios los había asignado. Así estuvo José. ¿Qué nos muestra eso? Que en el mundo espiritual, tanto Dios como Satanás son introducidos, sus obras, sus propósitos, sus influencias a través de sus servidores. Satanás de los suyos y Dios de los suyos. Pero ¿dónde están los servidores de Dios? ¿Dónde están esos hombres para que cuando los consulten o cuando tengan una necesidad los gobernantes y líderes de cualquier área y de cualquier esfera puedan tener a alguien de tal manera que consultar con ellos sea como consultar con el Señor? Si nosotros hacemos la del avestruz, el meter la cabeza abajo de la tierra
y dejar toda la carrocería afuera, si seguimos con esa mentalidad, pues les aseguro que van a ocurrir cosas en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, a través de alcaldes, intendentes, autoridades, ministros, que no nos van a gustar. Y después vaya a quejarse al cuartito. Yo les digo que Dios tiene hombres para todas las facetas de la vida de la nación. Para la vida empresarial, cultural, para la vida política, la seguridad, la salud pública. Dios tiene hombres, Dios está buscando hombres y mujeres para que cuando Él se quiera manifestar en esas esferas, los tenga listos, prontos, como Daniel, en comunión con Él para usarlos y traer la bendición de Él sobre ese país. Así estaba este brujo. Se había pegado al gobernador llamado Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. Pero aún los hombres inteligentes tienen necesidades y necesitan consejo y ayuda. Y si no está un hombre o una mujer de Dios ahí, te aseguro que alguno el diablo se va a encargar de ponerle. Yo no sé cómo este Bar Jesús o este Elimas llegó a ese lugar. Lo cierto es que estaba allí. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fuesen a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Hay gobernantes que quieren realmente oír la palabra de Dios. Hay personas que están empoderadas en autoridad, alcaldes, intendentes, sean hombres o mujeres, en el área deportiva, en la cultura, en todas las áreas importantes de autoridad. Allí hay gente que quiere oír la palabra. Y Pablo y Bernabé, sin tapujos ni pluritos, sin poner excusas de que la política es del diablo, ellos fueron y testificaron de parte del Señor. Pero Elimas, el hechicero, ahí la palabra hechicero en el griego donde fue traducido este pasaje, es magos. ¿Le suena? Mago. Pero el mago, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Este principio se aplica hoy. Hay hombres y mujeres usaditos del diablo que están ahí para impedirle a ese presidente, a ese ministro, a ese jefe del ejército, a ese director de la policía, a ese comisario, a ese intendente, a ese empresario. Hay poderes espirituales que están ahí para tratar de impedir, para poner un palo en la rueda, para molestar, para que no presten atención a la palabra de Dios y no crean. Y si la persona no cree, nada puede recibir de Dios, porque Dios todo lo da por gracia, por lo que Jesucristo hizo por la humanidad. Pero es por gracia mediante la fe. Dios espera que los hombres, cuando oigan su palabra, oigan sus promesas, crean. Si la persona no cree, por ejemplo, no puede ser salvo. Somos salvos por gracia, mediante la fe. Todo es de gracia y todo es mediante la fe. Si se trata de distraer a una persona para que no crea, lo que está haciendo es cortarle el hilo de la bendición, cortarle el conducto de la bendición. Es como cortarle el cañito que lleva del tanque de nafta al motor, como hacen algunos bandidos para robar la nafta de los autos. Van y se cortan un cañito ahí y se ordeñan todo el tanque, no importa lo que tengan. A mí me lo han hecho
A mí me lo han hecho. Bueno, lo mismo pasa cuando alguien intercepta el mensaje de Dios entre el emisor, que es el Señor a través de sus siervos, al objetivo, al receptor. En este caso era el gobernante. Y este gobernante era un procónsul. No era cualquier gobernante. El procónsul era una autoridad romana encargado de toda una provincia, en este caso de toda la isla de Chipre. Y él daba directamente cuenta al Senado romano. Los romanos tenían un emperador, pero el emperador tenía un senado. Tenía un grupo de personas que trataban las leyes y proponían leyes y abolían leyes y recibían informes de todas las provincias donde el imperio estaba. Ahora mire lo que hizo Saulo, que también es Pablo. Lleno del Espíritu Santo, miró al hechicero a los ojos. ¿Dónde lo miró? A los ojos. Apuntó directamente a los ojos. Y dijo, tú, hijo del diablo. Ay, qué falta de amor. ¿Pero era un hijo del diablo o no? Era. Así todas las personas que tratan de interceptar el mensaje de Dios y se resisten a los siervos de Dios son hijos del diablo. No, pastor, es mi hijo. Yo lo tuve en la pancita. No, es un hijo del diablo. Tú y el diablo lo tuvieron. Hasta que una persona no nace de nuevo, es una persona proclive a que el diablo, usa aún hasta los hijos de Dios. ¿Qué pasará cuando un corazón no ha sido cambiado y una mente no ha sido renovada por Dios? Sirven a los intereses de Satanás. Tú, hijo del diablo, dijo Saulo, que también es Pablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno. Esto le dijo al brujo y al hechicero. Dice, ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Aquí Pablo neutralizó, con poder y autoridad de Dios, neutralizó a la gente, a la herramienta que el diablo estaba usando. Y a su vez sirvió de testimonio del poder del nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las palabras que usa Pablo para indicar que una persona está influenciada por Satanás y es usada por el diablo? Ya lo leímos en Efesios 6:11. Estrategias. Es la palabra metodeia, de donde deriva la palabra latina o española, método. ¿Se acuerdan? Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra los métodos del diablo. ¿Qué es un método? Es un plan ordenado, planificado, previamente ensayado, que tiene el diablo para esclavizarte, para detenerte y sobre todo para que no creas. Si hay algo que el diablo no quiere es que no creas. Cuando Dios te ha prometido algo, que no lo creas. Así como a Eva, él fue y le dijo en el jardín del Edén, ¿con qué Dios te ha dicho? Es que no creas, Él no quiere que creas. Porque sabes que el día que crees, tú y tu casa serán salvos. El día que crees, tú eres salvo. El día en que crees, recibes el perdón que estás necesitando. El día en que crees, recibes salud.
El día que crees, recibes restauración, porque todo eso está prometido en la palabra de Dios. Él busca que no creas, mostrándote imposibles y cosas que no cambian nunca. Y te predica a través de eso. Porque la función de Él es que no crea, no lo dejen creer. Porque para el que cree, todas las cosas de Dios le son posibles. Y Él usa espíritus inmundos, usa agentes de Él, usa mensajeros de Él, pero sobre todo hay espíritus inmundos y esos espíritus son espíritus de hechicería, espíritus de brujería. Mientras tú roncas y dices que durante el día no tienes tiempo para orar, hay brujos, hechiceros, pai, mai, que están trabajando día y noche, haciendo sus chanchadas, sus porquerías, sus invocaciones. ¿Para qué? Para que tú no creas. Para que tú no creas. Ellos invocan esos espíritus sobre la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia se adormezca, para estorbarle, para que no crea. Esos espíritus usan métodos una y otra vez. Y mira lo que dice, para que con argumentos tú te apartes de Dios. La otra palabra que Pablo usa en 2 Corintios 2:11, dice, porque no ignoramos sus maquinaciones, es la palabra noema. ¿Alguien se llama noema acá? Bueno, se llama maquinación. Noema, intentos, intenciones malévolas, pensamientos con propósitos malignos para que te aparten de Dios, para que te aparten de Bernabé y Saulo. En esta congregación hay decenas de personas que han escuchado las maquinaciones del diablo. Decenas de personas que se han alejado del hombre y la mujer de Dios, que Dios les ha puesto para indicarles el camino de Dios, para enseñarlos, para que crean. Hay espíritus que han operado directamente en la mente de las personas para que le agarren tirria a quien Dios ha puesto para bendecirlos. Porque el diablo sabe que si tú estás en ese lugar, tarde o temprano creerás. Tarde o temprano recibirás una promesa de Dios. La orarás, la suplicarás y te vendrá. Es la gran lucha que tú tienes. Si hay algo que el diablo quiere es robarte la capacidad de creer. Él quiere que no creas que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere que no creas que Él es tu defensor, que es tu ayuda, tu abogado, el que te justifica, el que te levanta, el que te fortalece, el que es tu refugio, el que es tu escudo. Él quiere que no creas. Estás escuchando en tu mente cosas que Dios nunca puso en tu mente. Él desea enconadamente que te pongas en contra de aquel agente que Dios ha puesto para bendecirte. Que le resistas una y otra vez, que le lleves la contra, que te dividas, que te enemistes. Porque Él sabe que si tú crees, Él está perdido. Porque la fe trae al mundo natural lo que ya está concedido en el mundo espiritual. La fe te lleva a concebir y a parir y a dar a luz el sueño de Dios, el propósito de Dios, contigo y con los tuyos. Cuando Él logra esos propósitos con maquinaciones, con sus métodos, entonces lo que hace es debilitar la fe y, si es posible, quitarte la fe, robarte la fe o que te falte la fe.
El Señor dice, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. Porque sabía el Señor que Satanás lo había pedido para él, a él y a los discípulos, para zarandearlos como a trigo. Y en ese zarandeo, lo que él quería es que Pedro dudara, de que los apóstoles que estaban al lado de Jesús se desanimaran, se desalentaran. Cuando alguien tiene una fe débil, se vuelve una persona inconstante en sus caminos. Y no piense el tal que reciba cosa alguna del Señor. Cuando una persona se vuelve débil en la fe, pierde la capacidad de fructificar espiritualmente. Pierde la capacidad de combate contra Satanás. De hecho, Pedro dice que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué dice después? Que tenemos que resistirle firmes en la fe. Pero si no hay fe, ¿cómo le vas a resistir? El Señor resistió al enemigo en el desierto. Escrito está, con la palabra de Dios, poniendo fe y confianza en la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí resistió. Y dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero tú no puedes resistir firme en la fe si no crees. Si no estás en contacto diario con la palabra de Dios. Nuestras oraciones no tienen poder cuando hay una fe débil. Es la oración del justo que puede. La oración de fe la que puede. No es la oración incrédula. La palabra de Dios que te funciona, la promesa de Dios que se cumplirá en tu vida, es la que crees. Las promesas no son para los incrédulos. Las promesas son para los que creen. Y tú no te das cuenta, pero tu enemigo sabe esto. Y él tiene sus métodos para tratar de cortarte ese cordón umbilical, para que no recibas la palabra, porque es la palabra la que produce la fe. La fe viene. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, y el griego dice el oír continuamente la palabra de Dios. Así como el tanque de combustible está conectado con el motor y continuamente la bomba le inyecta el combustible, así la oración le inyecta la palabra y la fe al creyente para que el creyente ande modo tren bala. ¿Cómo anda el creyente que tiene fe? Modo tren bala. No te metas delante. ¿Qué te está impidiendo que veas la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero si no crees, no verás. No importa que hasta hoy no hayas visto, lo importante es qué va a pasar de aquí en adelante. No te dejes robar la fe, porque si crees, verás. No has visto porque te ha faltado fe, pero si crees, verás. Hay veces que nos cuesta mucho llegar a creer. No es que cuesta que llegue el milagro, no, cuesta llegar a creer. Tú tienes que saber que para cada necesidad, para cada área de tu vida, Dios tiene una respuesta. Que si la crees, se manifiesta en tu vida. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Vamos a volver un poquito a la idea de que Satanás asigna sus agentes, sus servidores al lado de los gobernadores, al lado de las personas que están en autoridad. Que Dios hace lo mismo. En realidad, Satanás hace lo mismo que Dios. Satanás emula lo que Dios hace. Por eso nosotros tenemos que no solamente ser Saulos y Bernabé que prediquen en esos ámbitos,
sino que tenemos que usar la oración intercesora también. Primera de Timoteo 2:1 y 4 dice, en primer lugar, Timoteo, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Los que mandan. La Reina Valera dice, ora por los que están en eminencia, ora por los que están en autoridad. Antes que todo, ora por los que están en autoridad, por los reyes, por todos los que están en autoridad. ¿Por qué hay que interceder por todos los que están en autoridad? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que al lado de un hombre de autoridad, el diablo anda cual león rugiente. Pero nosotros tenemos el encargo de orar por ellos y hacer un vallado por ellos en oración. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda penetrar ese cerco. De hecho, para que ustedes vean, cuando se trata de Job, Satanás se quejaba ante Dios y dice, con razón te teme y te ama Job. Dice, si le has rodeado a él y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le has dado bendición. Eso es lo que ocurre cuando alguien ora. Tú estás rodeado porque Dios bendecirá al justo y como un escudo lo rodeará de su favor. A él y a lo que él tiene. Lo que él tiene no está consagrado. Lo que él tiene no va ni a la iglesia. Lo que él tiene se pasa boquillando. Lo que él tiene ni lee la Biblia. Pero por causa del hombre de Dios, que está bendecido él y lo que él tiene, esas personas están bajo una cobertura. Así, madre, que no te canses de orar por tus hijos. No te canses de ser fiel y de creerle a Dios, porque Dios no solo te protege a ti, sino a los hijos que tienes. Ahora miren, el apóstol Pablo sabiamente dice, primero que todo, oren por los reyes, por los que están en eminencia, por los que están en autoridad, porque es ahí donde Satanás quiere en especial manera maldecir una nación, maldecir una ciudad. Oren por ellos. Entonces la iglesia se debe de quejar menos de los gobernantes y orar más por ellos. Hacer más la obra que Dios le ha mandado hacer. Orar por ellos. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando oramos por los que están en autoridad y bloqueamos a Satanás? Y bloqueamos a los que el diablo le ha puesto al gobernante para hacerlo tropezar o para influirle directamente. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que hagamos un vallado mediante la oración? De ese modo podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿No es maravilloso esto? Así que hay que orar por nuestro presidente. Porque si le va bien a él y él toma buenas decisiones, todos seremos beneficiados. Desde el que está en el sindicato al que está en la empresa. Desde el que anda de a pie hasta el que tiene auto. Las decisiones que tome un hombre en un lugar de poder tienen influencia sobre todo el país, sobre toda la vida del país. Tanto en la salud, en la asistencia social, como en el área de las leyes, para que no se aprueben leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Muchas veces somos proclives, si es de mi partido, pues ahí sí oro. No, eso no te dice el Señor. Te aseguro que el emperador romano no era del mismo partido que el de Pablo. Ni Pablo era el del emperador romano. Sin embargo, Pablo dice, hay que orar por él.
porque de alguna manera Dios permitió que llegara a ese lugar. Pero más vale que cuando llegue a ese lugar, tus oraciones hayan llegado primero. ¿Cuál va a ser el resultado? Vas a vivir quieta y reposadamente, con toda dignidad. ¿Y qué te digo de orar, mujer, por tu esposo? ¿Cuánto oras por él? ¿Cuánto te importas de orar por él? Él tiene autoridad en la casa. ¿Qué haces tú? ¿Intercedes? ¿Te opones? ¿Te rebelas? ¿Le faltas el respeto? ¿Le gritas? Todo eso es un atropello de la razón. ¿Qué haces? ¿Así va a ser bendecida tu casa? No. Eres una usadita del diablo. Así. Lamentablemente. Tienes que orar, esa es la autoridad de tu casa. Hijos, ¿tienen un papá? Oren por él. Rodéenlo delante de Dios con oración. Pídanle a Dios que lo bendiga. ¿Para qué? Para que tu casa y tu familia vivan quieta, reposadamente y en dignidad y en devoción a Dios. Qué calladito que quedaron, ¿eh? ¿Qué ganas con dar cosas contra el aguijón? ¿Qué ganas con gritar? ¿Qué ha cambiado? Nada. Te subió la bilirrubina. Te quedaste escanosa. ¿Cómo es tu segundo apellido? Canosa. Te has quedado pelado. Hablando mal del jefe, de la jefa. Ora por ellos. Si tú comienzas a orar por ellos, o Dios lo convierte, o Dios lo cambia, o Dios lo desecha. Pero Dios algo va a hacer cuando hay uno de los suyos que ora. Y ora con fe. Algo va a hacer Dios. Y cada vez que Dios obra, obra para bien. Miren lo que pasa cuando aún un creyente es influenciado por Satanás. Miren lo que pasa. Primera de Crónicas 21:1. David era rey sobre Israel. Era un hombre con el corazón conforme al de Dios, pero se descuidó. Descuidó su relación con la palabra de Dios. Los intercesores durmieron. Algo pasó que Satanás con sus métodos, con sus metodeias, con sus noemas, logró infiltrarse en la mente y en el corazón de David. Y miren lo que dice, Satanás se levantó contra Israel y ¿a quién eligió para traer el castigo? A David. Satanás se levantó contra Israel y provocó, no dice cómo, pero provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Aquí hay un hombre de Dios en la autoridad. Y miren lo que pasa. Algo pasó, hubo un descuido, quizás el orgullo, quizás la altivez, quizás la arrogancia, la vanidad. Algo había que le dio lugar al diablo. Y el diablo, ni lerdo ni perezoso, empujó a David, lo incitó, lo provocó a que tomase una decisión equivocada. Y esto trajo muerte y trajo juicio sobre toda la nación. ¿Habrá que orar o no habrá que orar por los gobernantes? ¿Habrá que orar por los que están en autoridad o no habrá que orar? ¿Quiénes son los espíritus que inducirán a esos hombres o a esa mujer que está en autoridad? Los espíritus de hechicería. Porque ciertamente Satanás en todos los países, en todas las ciudades y pueblos, siempre tiene alguno
que le hace la cama al gobernante o al líder o a la persona que tiene capacidades de decisiones. Siempre va a tener alguien, siempre va a tener brujos para que ellos hagan sus invocaciones. Que esto es una burda imitación, emulación de la oración. Nosotros oramos, nosotros nos humillamos, nosotros intercedemos, pero estos poderes de las tinieblas incitan a sus usaditos del diablo a que le rindan ofrendas y a que hagan sus invocaciones para el mal. Con todo queremos que todos se conviertan, como dice este pasaje. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si Dios quiere eso, yo también con flor quiero. Yo también quiero. Por tanto voy a orar por ese gobernante, pero voy a interceder por aquellos que son usados por el diablo. O se convierten o salen de ahí, o salen la luz sus patrañas. También está eso, y ya lo hemos vivido en nuestro país. Que salen a luz las cosas que hacen algunos que no están ahí por causa del servicio, sino para hacer sus malas obras. ¿Qué puede impedir que Dios obre cuando hay un pueblo que ora y ora con fe? No hay nada que lo pueda impedir, hermanos. Salvo que nosotros nos distraigamos y digamos no tenemos tiempo. No tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo. Salvo que nosotros nos pongamos a pelearnos entre nosotros para que no hagamos la parte que nos corresponde. Si es así, pues entonces el que lleva las de ganar es el enemigo. Y tarde o temprano no nos va a gustar. ¿Cuántos están escuchando? Así que yo quiero hoy hacer consciente a la iglesia de la guerra espiritual y que lo tomen con madurez. Tampoco vean demonios en la sopa. Hay que tomar con madurez, no la sopa, sino el mensaje. Tomar con madurez y saber que el mundo espiritual es real, que los espíritus son reales, que las personas que no están consagradas a Dios están en la fila para que el diablo las use. Sea hombre o sea mujer, tenga las características que tengan. Estos hombres y estas mujeres van a estar tratando de estar apegados al que gobierna, al que tiene autoridad. ¿Para qué? Para que en un momento de debilidad, en un momento de cansancio, ese gobernante se canse, se turbe, esté afligido y sea empujado a hacer lo que no conviene. Por último, quiero dejarles un pasaje que está en Daniel, capítulo 11, verso 1. Aquí Daniel es el gran intercesor, no solo por Israel, sino intercediendo por los gobernantes. Y dice que se le apareció un ser de luz. Algunos dicen que era Jesús, otros dicen que era el ángel Gabriel. No quiero entrar en esa discusión, lo que sí era un enviado de Dios, que le dijo de esta manera a Daniel. Dice Daniel 11:1, dice, porque yo mismo estuve al lado del rey Darío para animarlo y fortalecerlo. Yo mismo estuve al lado del rey para animarlo y fortalecerlo. Ese ángel, o Jesús, como algunos lo interpretan, una teofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, estuvo personalmente para animar y fortalecer al rey. Eso significa que aunque sea rey, es un ser humano y se debilita. Y se desanima y hay que animarlo. Y se debilita y hay que fortalecerlo. Pero si no hay un ángel por el pedido de la oración que hace el pueblo de Dios,
como lo hizo Daniel, van a haber demonios. Y si no hay un Daniel, los que van a estar ahí son brujos y hechiceros. Y así nos va. Porque si hay un castigo grande para una nación, es un mal gobernante. Y si ese mal gobernante tiene gente que le rodea, que son tan malos como él, son, digamos, la pandilla, hay de esa nación corrupción, muerte, injusticia, nepotismo y cuántas cosas más. Leyes injustas. Hermanos, tener un buen gobernante es hallar la benevolencia del Señor. Y si junto a ese gobernante hay un séquito de personas que son temerosas de Dios e idóneas además, eso es la benevolencia de Dios. Eso es el favor de Dios con una nación. Pero amados, el pueblo tiene que orar. El pueblo decide cómo va a terminar el final de esta batalla. El pueblo decide. La población en general que no cree va a votar, pero la definición va a ser por aquello que el pueblo de Dios ora. Porque Dios tiene acceso, el pueblo tiene acceso al mismo trono de Dios, al jefe de los jefes, al rey de los reyes, al Señor de los señores. Y dice que el corazón de esos hombres está en la mano del Señor y a todo lo que Él quiere, Él lo inclina. Nosotros vamos a orar a alguien que tiene el poder y la potestad de determinar lo que Él quiere. ¿Y qué va a querer Él? El bien, la bendición. Siempre Dios quiere lo mejor. Aún para una nación que no se ha convertido totalmente a Él. Que nunca decaigan sus misericordias, que nunca decaigan sus bondades, pero que nunca falte quien se ponga en la brecha a orar y a interceder. Porque la guerra espiritual es algo real. ¿Listos? Vamos a ponerlo en práctica. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ofrecernos al Señor para que Dios nos use. Para que seamos esos Saulos, esos Pablos, esos Danieles, esos hombres que están dispuestos no solamente a predicar, sino a ser los voceros de Dios, al lado de aquellos que están en eminencia y en autoridad. Vamos a ser de aquellos que ponen su vida en favor de los demás e interceden y atraen a Dios sobre las circunstancias y atraen a Dios mismo sobre esos gobernantes para animar y fortalecerlos. Vamos a orar para que esos Elimas, para que esos poderes de las tinieblas asignados a los que gobiernan, a los que están en autoridad, sea política o en el área que sea, puedan ser extirpados de ese lugar, arrancados de ese lugar y sean puestos los justos. La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Se alegra. Vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, yo me encomiendo a tus brazos para ser un instrumento de bendición. Para ser un instrumento de bendición. Como lo fue aquella niña judía. Como lo fue aquella niña judía. Con el general Naamán. Que por causa de ella, Señor. Que por causa de ella, Señor. Tú la usaste. Tú la usaste.
para alcanzar a Naamán, para alcanzar a para Naamán, convertir a Naamán para convertir a y que Naamán, hubiese paz entre Israel y Siria. y que hubiera paz entre Israel y Amado Siria. Dios, Amados, usa mi vida usa mi vida como usaste a Daniel, como usaste a Daniel, como usaste a Esdras, como usaste a Edras, a Nehemías, a Nehemías, a José, a José, a Aarón y Ur. a Aarón y Ur. Señor, usa mi vida Señor, usa mi como vida usaste a Bernabé y a como Paulo usaste a Bernabé y a Pablo, para que intercedamos para que intercedamos y seamos tus voceros a las y autoridades, seamos tus voceros a las a autoridades, fin de que en nuestro país a fin que nuestro país se viva quieta y reposadamente, se viva quieta y reposadamente, con toda dignidad, con toda dignidad, con devoción a ti, con Señor. devoción a ti, Señor. Usa nuestras vidas, Usa Padre. nuestras vidas, Padre. Yo voy a tomar conciencia Yo voy a tomar conciencia a partir de hoy a partir de hoy del mundo espiritual, del mundo espiritual, de la guerra de la espiritual, guerra espiritual, de todo lo que ello implica. de todo lo que eso implica. Voy a ser, Señor, Voy a ser, Señor, responsable responsable de interceder, de interceder, de unirme a tu de pueblo unirme a tu pueblo y de bendecir y de bendecir a aquellos que están en a eminencia, aquellos que están en eminencia, sea en el campo que sea, sea en el campo que sea, en la salud, en la salud, en la cultura, en la cultura, en la política, en la economía, en la en seguridad, la seguridad, donde quiera que sea, donde Señor, quiera que sea, en Señor, los deportes, en los deportes, en el área en el empresarial, área empresarial, en los en los sindicatos. sindicatos. Dios mío, Dios mío, que yo pueda ser tu vocero que yo pueda ser tu en vocero el nombre de Jesús en el nombre y de tu Jesús, intercesor y tu intercesor por excelencia, por excelencia, para que hagas vallado para que de hagas protección vallado de protección contra los espíritus de hechicería, contra los espíritus de contra los hechicería, gobernadores de las tinieblas, contra los gobernadores de contra las los tinieblas, huestes espirituales de contra los maldad. huestes espirituales de Dios maldad. mío, aquí está mi vida. Dios mío, aquí está mi Lléname vida. de gracia, Lléname de gracia, lléname de poder, lléname de poder, lléname de autoridad, lléname de autoridad, dame persistencia, dame persistencia, el poder de la paciencia, el poder de la paciencia, para orar, para creer, y dame el gozo de y ver darme el gozo de qué ver grandes cosas qué grandes harás cosas con harás nosotros. con nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.